Hola, bienvenidos. Este es el video 4, lecturas dramáticas como un instrumento didáctico. En este video vamos a puntualizar los pasos que tenemos que seguir para realizar una selección y adaptación de texto para la lectura dramática. El paso número 1 tiene que ver con la lectura del texto, su contexto histórico, su autor y datos relevantes que sepamos de este libro. En el ejemplo que yo les doy de El nido más bello del mundo, yo por ejemplo sé que este texto habla del Parque Nacional de Bogotá, que es un lugar que yo he visitado muchas veces. Este aspecto cercano y familiar puede ir inmerso en nuestro proceso de selección y adaptación de textos, y luego cuando se lo presentemos en la sinopsis a nuestros estudiantes, estos daticos sentimentales o curiosos asociados a los textos pueden ir en nuestra sinopsis. No van a ir directamente en nuestra adaptación, pero sí en la sinopsis. Entonces es importante comprenderlos y tenerlos claros. Este libro es un libro de Jairo Aníbal Niño, como les decía, escrito en la ciudad de Bogotá, es para la población infantil, escrito en un lenguaje poético y metafórico muy bello y muy fácil de digerir para la primera infancia. Yo escogí este libro y mi paso número 2 va a ser tematizar el libro. Después de leer el libro, yo extraje los 3 temas que les comentaba en el video anterior: el reciclaje, la solidaridad y la vida silvestre en la ciudad. Eso lo debo hacer con cada texto que yo lea, extraer sus temáticas principales y sus temáticas transversales. El paso número 3. Es muy importante conservar el estilo de escritura, es decir, no como arbitrariamente en el momento de adaptar, tomarnos una libertad excesiva al introducir palabras o quitar otras, de modo que este lenguaje poético y metafórico que tiene cada autor se pierda. Es importante tener un poco de agudeza en el ejercicio de la literatura para que esto no nos vaya a suceder. El cuarto punto, que es muy importante, es reconocer y aproximar las palabras desconocidas. Yo por aquí tengo un ejemplo muy sencillo, y esto que pues es un libro, como les decía, para niños, pero por ejemplo acá en el primer capítulo tiene una palabra que es regüero de alas. La frase dice: la noticia de su existencia corrió por todas partes como un regüero de alas. Muchos niños no saben qué es un regüero de alas, entonces yo subrayo esa palabra, obviamente la investigo, la comprendo de modo que la pueda explicar, o incluso pues preguntar si la conocen y luego hacer una institucionalización con esa palabra desconocida. Recuerden la institucionalización, es decir, recoger ese conocimiento, tanto el que tienen los estudiantes como el que tenemos nosotros, la experiencia que vivimos, y dejarla puesta como en el acervo de todo el grupo. Nuestro siguiente paso tiene que ver con el 5: identificar fragmentos extensos y transformarlos en diálogo. Identificar las voces físicas o mentales según el tipo de texto. Este texto ya está escrito con algunos diálogos, pero hay textos que no. Por ejemplo, el diario de Ana Frank, hay muchos textos que están en prosa, que son por una sola voz, pero que narran distintos sucesos. Ahí en esos pequeños sucesos nosotros podemos identificar qué voces están presentes. Podemos identificar esas voces y ponerlas en nuestra adaptación. Entonces, en un texto donde están contando la historia de lo que le dijo su mamá esta mañana, yo en mi adaptación voy a poner a la mamá y le voy a dar voz dentro de la historia. Puede ser, como les decía, una voz mental o una voz física. Otra cosa es que en la mayoría de adaptaciones es necesario o aparece y se hace muy importante la figura de un narrador. Este narrador no es una voz neutra. El narrador tiene una posición y tiene una función dentro del texto, y es importante tenerla clara para hacer nuestra adaptación.
Una vez hemos identificado esas voces que existen y que están y hemos convertido estos textos grandes o ladrilludos en diálogos más digeribles, no quiere decir que tengamos que desaparecer toda la prosa existente en nuestra lectura, pero sí hacerla un poco más digerible para que sea más dinámica, para que tenga más ritmo. Este es el paso número 5. El paso número 6 es escoger qué parte del texto se va a leer según el tema que estemos tratando en nuestra clase, nuestra finalidad educativa, y qué partes se pueden simplificar, cuáles se pueden omitir y cuáles se deben realzar o cuáles se podrían incluso ampliar. Esto es porque normalmente en nuestras sesiones pues no podemos leernos todo un libro en una sesión porque vamos a agotar a nuestros estudiantes. La idea es que las actividades sean más dinámicas y más interactivas. Entonces, si nosotros hacemos una lectura de 30 minutos, es posible que no podamos leer todo el texto, sino un fragmento. O si queremos hacer una lectura más corta y darle más tiempo a otras actividades, pues podemos hacer este formato de lectura dramática perfectamente de 5 minutos en adelante. Podemos hacer una lectura con un microcuento de 5 minutos. Ese ejemplo se los dejo en el link a las adaptaciones que pueden descargar. Entonces, bueno, después de que escogemos el texto, nos entramos a editar, a adaptarlo con los puntos que ya hemos trabajado. Y el punto número 7 o el deber número 7 sería en el caso de historias muy cortas, amplificar ciertas partes del texto. Entonces, por ejemplo, obviamente respetando el estilo narrativo y el sentido de la obra. Por ejemplo, en el mito zapoteca del murciélago es un mito muy corto y yo he realizado unas versiones de una adaptación de un compañero de la universidad realizó como la primera adaptación. Yo he seguido trabajando y amplificando ciertas voces que están presentes en ese mito, como las voces de las aves, y algunos aspectos que podemos darles un poquito más de matiz y así alargar nuestro cuento. Si nuestro cuento es solo de 3 o 4 minutos, podemos volverlo perfectamente un cuento de 7 minutos. Cuando nosotros hacemos la lectura de nuestro texto, nos debe dar aproximadamente el mismo tiempo de la lectura dramática. Se va a ampliar un poco porque luego va a tener unas acciones físicas, pero más o menos es este mismo tiempo. Recuerden, el paso número 8 es rescatar siempre el lenguaje poético y metafórico que tiene el texto. 9, es muy importante tener en cuenta la cantidad de personajes que yo voy a tener que interpretar en una lectura. Digamos que si uno es un profesor bien polifacético y súper histriónico, tú podrías interpretar 5 o 6 voces. Ya cuando hablamos de repente de 7 voces, 8 voces, pues va a ser más complicado y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer nuestra adaptación, de modo que no superen nuestras capacidades como docentes, o si tenemos que invitar lectores de apoyo, entonces tener identificados cuáles son esas voces que nos van a hacer de apoyo de otros lectores. En el caso de ser una lectura colectiva, pues requiere ensayo, como cualquier situación de representación. El punto número 10 y el último va a ser identificar aquellas partes que hacen referencia a acciones físicas. Por ejemplo, el pajarito sintió mucho frío. Yo evitaría recortar o quitar esa parte de la adaptación del texto porque ahí hay una acción física importante, pero si no la quiero leer, ¿qué hago? La vuelvo una acotación. Entonces se vuelve una acotación teatral, el pajarito sentía mucho frío, quien lee la interpreta y mientras tanto dice el resto del texto. Estos son como pequeños elementos que nos pueden servir a la hora de transformar estos párrafos o estos guiones que están en el libro. Y les dejo un ejemplo pequeñito que está en el material descargable, pero también les dejo la adaptación completa del texto para que ustedes se puedan hacer una idea. Y voy a intentar subir las fotografías del libro original para que puedan tener el punto de comparación. El ejemplo pequeñito que les doy es, por ejemplo, del nido más bello del mundo. Entonces una abeja zumba y dice, en el texto original va así. Si ustedes lo vieran, zumbaba una abeja. Parece una colmena de luz
con un sol de miel en los bordes. Es una cama jugosa, en la que uno podría soñar que ha matado a todos sus hombres. Exclamaba un burro que se las daba de filósofo. En la adaptación del texto ya iría diferente, porque yo prefiero darle la voz a la abeja y no decir que lo dijo una abeja. Entonces decir, si ustedes lo vieran, parece una colmena de luz con un sol de miel en los bordes. Un burro que se las daba de filósofo exclamó, Es una cama verde, jugosa, en la que uno podría soñar que ha matado a todos sus hombres. entonces, lo que hice fue unos pequeños cambios en el orden para volverlo dramático, para llenarlo más de voz y de acción que de intervenciones del narrador en este caso particular. Porque igual más adelante en el libro ustedes van a ver que el narrador tiene unos fragmentos grandes muy hermosos que vamos a acompañar con esas acciones físicas que encontramos en nuestro punto 10. Entonces, para que revisen los pasos de la selección y adaptación de textos, revisen el material descargable y vean los ejemplos. En este video yo lo que hago es intentar explicarles un poco desde lo verbal cómo podría hacer este ejercicio, pero me quedo corta con todos los ejemplos posibles de textos que podríamos llegar a adaptar en el aula. Ahí va su creatividad, su ingenio y su conocimiento también de los textos teatrales y del formato en el que están escritos. Podemos también acudir a pequeñas obras de teatro, cosa que nos va a ayudar un poco pues en este proceso de adaptación para que sea un poco más fácil. Sin embargo, tenemos que hacer la búsqueda del material de las palabras desconocidas, sin embargo, tenemos que hacer el proceso de tematización. Entonces, independientemente del tipo de texto, todo este proceso hace parte de convertir la lectura en un instrumento didáctico. Nos vemos en el siguiente video, que es el video número 5. En este video ya nos vamos a ir a lo escénico. ¿Cómo es que vamos a hacer para leer esa adaptación que ya hicimos de una forma dramática? Y bueno, vamos a ver también qué actividades complementarias podemos hacer para que esto se vuelva un tema del aula, un instrumento dentro del aula y revisar los puntos que nos hagan falta en nuestro taller. Un abrazo y nos vemos.